¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuál es realmente el propósito de tu existencia? No me refiero a esas respuestas automáticas que damos cuando alguien nos pregunta qué queremos llegar a ser en la vida. Hablo de algo mucho más profundo, algo que Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, dedicó décadas de su existencia a comprender. Y su conclusión te impactará por la sencillez y al mismo tiempo por la profundidad. Jung descubrió que el propósito de la vida es convertirse en quien verdaderamente eres. Puede sonar simple, pero cuando comprendes lo que esto realmente significa, toda tu perspectiva sobre la existencia cambia por completo. Carl Gustav Jung no llegó a esta conclusión de manera teórica. Vivió una crisis existencial profunda a los 37 años, una experiencia que él denominó confrontación con el inconsciente. Durante 6 años, Jung se sumergió en las profundidades de su propia psique, enfrentando sueños perturbadores, visiones y una sensación de estar perdiendo la cordura. Pero fue precisamente en ese periodo de caos interno donde descubrió algo revolucionario. Se dio cuenta de que existe una diferencia abismal entre la persona que mostramos al mundo y quien realmente somos en nuestro interior más profundo. Jung llamó a esa máscara social persona. La persona es como una vestimenta que nos ponemos para adecuarnos a las expectativas de la sociedad, la familia, el trabajo. Es el personaje que interpretamos todos los días para ser aceptados, para sobrevivir socialmente. Pero aquí está el problema que Jung identificó. La mayoría de las personas queda tan identificada con esa máscara que olvida completamente quién realmente es debajo de ella. Viven toda la vida representando un papel, siguiendo guiones escritos por otros, persiguiendo sueños que no son suyos, y al final de la vida se preguntan por qué se sienten tan vacías e insatisfechas. En el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung escribe una frase que me eriza la piel cada vez que la leo. La vida no vivida es una enfermedad de la cual se puede morir. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas personas conoces que están técnicamente vivas, pero viviendo una vida que no es suya, siguiendo carreras que odian porque los padres las eligieron, manteniendo relaciones que no las llenan porque temen la soledad, reprimiendo sus verdaderos deseos porque la sociedad dice que no son apropiados? Jung descubrió que existe un proceso natural en la psique humana que él llamó individuación. La individuación no consiste en convertirse en una persona diferente. Se trata de convertirse en quien siempre fuiste, pero que quedó oculto bajo capas y capas de condicionamiento social, expectativas familiares y miedos personales. Es como una escultura que ya existe dentro del mármol, esperando ser liberada. Miguel Ángel decía que no creaba sus esculturas, simplemente removía el mármol innecesario para revelar la obra que ya estaba allí. Jung veía la individuación de la misma manera. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas no comprende. Este proceso de convertirse en quien verdaderamente eres no es cómodo. De hecho, es una de las experiencias más desafiantes que un ser humano puede enfrentar, porque significa que vas a tener que confrontar aspectos de ti mismo que preferiste ignorar toda la vida. Jung llamó a estos aspectos reprimidos la sombra. La sombra no es necesariamente algo malo. Son simplemente partes nuestras que fueron rechazadas, negadas o reprimidas porque no encajaban en la imagen que queríamos proyectar al mundo. Por ejemplo, si fuiste criado creyendo que la ira es siempre algo negativo, probablemente reprimiste tu capacidad de posicionarte firmemente, de establecer límites, de defender tus derechos. Esa ira reprimida se convierte en parte de tu sombra. Pero Jung descubrió algo fascinante. Cuando integramos nuestra sombra de forma consciente, se convierte en una fuente de poder y autenticidad.
La ira integrada se convierte en asertividad saludable. El egoísmo reprimido se transforma en amor propio equilibrado. La rebeldía negada se convierte en independencia creativa. Jung trabajaba con una técnica revolucionaria para acceder a estas partes ocultas de la personalidad: el análisis de los sueños. Se dio cuenta de que los sueños son como cartas enviadas por el inconsciente, tratando de mostrarnos aspectos de nosotros mismos que nuestra mente consciente se resiste a aceptar. En su libro El hombre y sus símbolos, Jung explica que los sueños usan un lenguaje simbólico para sortear las defensas del ego y comunicar verdades profundas sobre nuestra naturaleza auténtica. Déjame contarte sobre un caso real que Jung documentó. Una de sus pacientes era una mujer extremadamente controlada, racional, que se enorgullecía de nunca demostrar emociones. Vino a Jung porque se sentía completamente vacía por dentro, como si estuviera viviendo en piloto automático. Durante las sesiones, comenzó a relatar sueños recurrentes donde aparecía una mujer salvaje, danzando alrededor de una hoguera, gritando y riendo descontroladamente. Inicialmente, la paciente se horrorizaba con esos sueños. Pero Jung la ayudó a percibir que esa mujer salvaje representaba su espontaneidad reprimida, su capacidad de sentir placer y de expresarse libremente. Conforme fue integrando esa energía, no se convirtió en una persona descontrolada. Se volvió más completa, más auténtica, más viva. Esto me hace pensar en cuántas personas hoy en día están caminando como zombies emocionales, siguiendo rutinas que no eligieron, persiguiendo objetivos que no los inspiran, manteniendo relaciones que no los nutren. Jung diría que estas personas están traicionando su propia alma, y el alma, según Jung, siempre cobra el precio de esa traición. Lo cobra a través de la depresión, la ansiedad, el vacío existencial, las adicciones, las enfermedades psicosomáticas. En el libro Tipos psicológicos, Jung desarrolla una idea que cambió para siempre cómo entendemos la personalidad humana. Identificó que cada persona tiene una configuración psicológica única, una manera particular de procesar información e interactuar con el mundo. Algunos son naturalmente introvertidos, otros extrovertidos. Algunos procesan información a través de los sentimientos, otros a través del pensamiento lógico. Algunos son intuitivos, otros son más prácticos y enfocados en los detalles concretos. Jung se dio cuenta de que la sociedad tiende a valorar solo algunos de estos tipos, haciendo que personas con configuraciones diferentes se sientan inadecuadas e intenten forzarse a ser algo que no son. Imagina a una persona naturalmente introvertida tratando de vivir como si fuera extrovertida porque la sociedad valora más la extroversión. Pasará la vida forzándose a ir a eventos sociales que la agotan, tratando de ser el centro de atención cuando prefiere observar, hablando cuando quisiera quedarse en silencio. Esa persona nunca se sentirá auténtica porque está luchando contra su propia naturaleza. Jung diría que está traicionando su tipo psicológico natural. Pero aquí está el punto más revolucionario de la teoría de Jung. Descubrió que existe un proceso natural en la segunda mitad de la vida, donde la psique automáticamente trata de corregir estos desequilibrios. Es como si hubiera una sabiduría innata que nos empuja hacia la totalidad, hacia la integración de todas las partes de nosotros mismos que fueron descuidadas. Jung llamó a esto función trascendente. Por eso muchas personas pasan por crisis existenciales en la mediana edad. No es solo sobre envejecer, es la psique gritando: ¡basta! Es hora de que dejes de vivir la vida de otros y comiences a vivir tu propia vida.
Jung observó que las personas que resisten este llamado interno se vuelven amargas, deprimidas, enfermas. Se convierten como árboles que fueron podados incorrectamente, creciendo deformes, luchando contra su propia naturaleza. Pero aquellas que abrazan el proceso de individuación, aunque sea incómodo, experimentan algo que Jung llamó segunda mitad de la vida. No se trata solo de edad cronológica, es sobre una etapa de desarrollo psicológico donde finalmente dejas de vivir para agradar a otros y comienzas a vivir según tus propios valores auténticos. Esto no significa volverse egoísta o insensible. De hecho, Jung descubrió lo contrario. Personas que se convirtieron en quienes realmente son tienen mucho más que ofrecer al mundo. Ya no están desperdiciando energía tratando de mantener máscaras falsas. Toda esa energía puede ser dirigida hacia contribuciones genuinas, hacia relaciones auténticas, hacia trabajos que realmente les importan. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Imagina a alguien que siempre soñó con ser artista, pero siguió la carrera de abogado porque los padres dijeron que el arte no da dinero. Esa persona puede convertirse en un abogado competente, pero siempre habrá una parte de ella que se sienta traicionada, descuidada. Jung diría que esa energía creativa reprimida encontrará formas destructivas de expresarse, tal vez a través de vicios, compulsiones o depresión. Pero si esa persona tiene el valor de integrar su naturaleza artística, aunque no abandone completamente la abogacía, puede encontrar formas de traer creatividad a su trabajo jurídico, o dedicar tiempo al arte como pasatiempo, o incluso especializarse en derecho relacionado con las artes. Lo importante no es abandonar todo, sino honrar todas las partes auténticas de uno mismo. Jung tenía una frase poderosa sobre esto. En una de sus cartas escribió: «Todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a entender mejor nosotros mismos». Lo que quería decir es que muchas veces proyectamos en otros aspectos nuestros que no queremos reconocer. Si te irritas extremadamente con personas muy emocionales, tal vez sea porque reprimiste tus propias emociones. Si juzgas duramente a personas que consideras perezosas, tal vez sea porque nunca te permitiste relajarte o descansar adecuadamente. El proceso de convertirse en quien realmente eres involucra recoger estas proyecciones, dejar de culpar al mundo externo por tus problemas internos y asumir responsabilidad por tu propia jornada de autodescubrimiento. Esto es lo que Jung llamaba realizar el trabajo sobre uno mismo. No es terapia en el sentido convencional. Es un compromiso de toda la vida con la honestidad radical contigo mismo. Jung también descubrió que este proceso no puede hacerse en aislamiento completo. Necesitamos relaciones auténticas que nos desafíen a crecer. Pero aquí está la diferencia. En lugar de buscar relaciones que confirmen nuestras máscaras falsas, comenzamos a buscar personas que nos amen por lo que realmente somos, incluyendo nuestras imperfecciones y contradicciones. Relaciones superficiales basadas en personas falsas pueden incluso ser cómodas al principio, pero nunca nos nutrirán profundamente. Hay una historia que Jung contaba sobre uno de sus pacientes, un empresario exitoso que se sentía completamente vacío a pesar de todo su éxito material. Durante años de análisis, descubrieron que había reprimido completamente su sensibilidad artística y su necesidad de conexión espiritual, porque pensaba que era incompatible con el mundo de los negocios. Cuando finalmente comenzó a integrar estos aspectos, no abandonó sus negocios, pero empezó a dirigir su empresa de una forma más ética, más creativa. Comenzó a ver a sus empleados como seres humanos complejos, no solo como recursos. Sus negocios no solo no sufrieron, sino que prosperaron aún más, porque ahora venían de un lugar auténtico.
¿Cuál es el aspecto más auténtico tuyo que has escondido del mundo? ¿Qué parte de tu personalidad juzgas como inadecuada o inaceptable? Jung diría que justamente esas partes rechazadas contienen tu mayor potencial para crecimiento y contribución única al mundo. Pero Jung también nos advertía sobre los peligros del proceso de individuación. Lo llamaba inflación del ego. Algunas personas, cuando comienzan a descubrir aspectos reprimidos de sí mismas, pueden sentirse demasiado especiales, como si fueran superiores a otras personas que aún viven a través de máscaras. Esto es un error peligroso. La verdadera individuación trae humildad, no arrogancia. Porque cuando realmente te conoces, percibes que eres tan imperfecto y contradictorio como cualquier otro ser humano. La diferencia es que estás dispuesto a aceptar e integrar esas contradicciones en lugar de negarlas. Jung vivió este proceso en carne propia. Después de su crisis de los 37 años, emergió como una persona completamente diferente, no mejor o peor, sino más auténtica. Dejó de tratar de impresionar a sus colegas académicos y comenzó a seguir sus propias investigaciones, incluso cuando eran consideradas controvertidas. Exploró astrología, alquimia, mitología, espiritualidad, temas que la comunidad científica de la época consideraba pseudocientíficos. Pero fue justamente esta valentía de ser auténtico lo que permitió que Jung hiciera sus descubrimientos más revolucionarios sobre la psique humana. En su libro Aion, Jung escribe: «El privilegio de una vida es ser quien eres. Piensa en el privilegio que es poder mirarte en el espejo y reconocer a la persona que está allí, no como una versión editada o filtrada, sino como quien realmente eres». ¿Cuántas personas viven toda la vida como extrañas para sí mismas, persiguiendo sueños que no son suyos, manteniendo relaciones que no las llenan, trabajando en carreras que drenan su energía vital? Jung también descubrió que el proceso de convertirse en quien eres no tiene un punto final. No es como si llegaras a los 40, 50 o 60 años y dijeras: «Listo, ahora me encontré completamente». La individuación es un proceso dinámico que continúa hasta el último día de nuestra vida. Siempre hay nuevas capas por descubrir, nuevos aspectos por integrar, nuevas formas de expresar nuestra autenticidad. Esto puede parecer aterrador para algunas personas. Quiere decir que nunca tendré certeza total de quién soy. Pero Jung veía esto como algo liberador. Significa que nunca necesitas sentirte atrapado en una identidad fija. Puedes continuar evolucionando, creciendo, descubriendo nuevas facetas de ti mismo hasta el final de la vida. Lo único que permanece constante es el compromiso con la honestidad contigo mismo. En el libro El desarrollo de la personalidad, Jung habla sobre algo que llamaba vocación interior. Se dio cuenta de que algunas personas sienten un llamado interno muy fuerte para seguir un camino específico, incluso cuando ese camino no tiene sentido lógicamente o no es aprobado socialmente. Jung decía que resistirse a esta vocación interior era una de las formas más rápidas de desarrollar neurosis. El alma sabe cuál es tu camino, y cuando luchas contra ella lucha de vuelta a través de síntomas físicos y psicológicos. Pero ¿cómo distinguir entre una vocación auténtica y solo impulsos egocéntricos? Jung tenía un criterio interesante. Las vocaciones auténticas generalmente involucran algún tipo de sacrificio o desafío significativo. Exigen que crezcas, que desarrolles cualidades que aún no posees completamente. Los impulsos egocéntricos, por otro lado, generalmente prometen gratificación fácil o estatus social superior, sin exigir crecimiento real.
Déjame contarte sobre otro descubrimiento revolucionario de Jung. Se dio cuenta de que muchas veces las personas más auténticas son aquellas que pasaron por las mayores crisis. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque las crisis te obligan a cuestionar todo lo que creías sobre ti mismo. Rompen las estructuras falsas que construiste y te fuerzan a encontrar algo más sólido dentro de ti. Jung llamaba a esto opus contra naturam, el trabajo contra la naturaleza. A veces necesitamos ir contra nuestra tendencia natural de buscar solo comodidad y seguridad para descubrir quiénes realmente somos. Jung también hablaba sobre algo fascinante llamado sincronicidad. Son esas coincidencias significativas que parecen ocurrir justamente cuando estamos alineados con nuestra naturaleza auténtica. Es como si el universo conspirara para apoyar a personas que tienen el valor de ser quienes realmente son. No es pensamiento mágico. Jung veía esto como una manifestación de patrones profundos de conexión que existen cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza. ¿Cuántas veces has tenido la experiencia de que, cuando finalmente tomaste valor para hacer algo que realmente querías, las cosas comenzaron a fluir de forma casi mágica? Aparecieron las personas correctas, se abrieron oportunidades, se materializaron los recursos necesarios. Jung diría que esto no es suerte. Es lo que pasa cuando dejas de desperdiciar energía luchando contra ti mismo y permites que tu energía natural fluya en la dirección correcta. Pero Jung también era realista sobre los desafíos. En sus cartas, frecuentemente menciona que el precio de convertirse en quien realmente eres puede incluir soledad temporal, incomprensión de personas cercanas, inestabilidad financiera, críticas sociales. No todo el mundo entenderá o apoyará tu jornada de autenticidad. Algunas personas pueden incluso sentirse amenazadas por tu valor de ser auténtico, porque eso las confronta con sus propias máscaras falsas. Jung tenía una perspectiva interesante sobre las relaciones. Decía que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de encontrar a alguien que te acepte completamente como eres, incluyendo tus sombras, y que te desafíe a crecer en la dirección de tu propia autenticidad. Relaciones basadas en personas falsas pueden parecer armoniosas al principio, pero inevitablemente se vuelven asfixiantes o explotan en conflictos porque están construidas sobre fundaciones falsas. Jung observó que las personas auténticas tienden a tener relaciones menos numerosas, pero mucho más profundas. Prefieren algunas amistades genuinas a docenas de conexiones superficiales. Eligen parejas que las vean y acepten completamente, incluso cuando eso significa periodos de soledad, mientras buscan esa calidad de conexión. En su obra Psicología y Alquimia, Jung hace una observación que me impacta profundamente cada vez que la leo. Dice que la mayor tragedia de la vida humana no es la muerte, no es el sufrimiento, no son las pérdidas materiales. La mayor tragedia es llegar al final de la vida y darse cuenta de que nunca realmente viviste, que pasaste décadas interpretando un personaje que no eras tú, persiguiendo sueños que no eran tuyos, amando personas que nunca te conocieron verdaderamente, porque nunca te mostraste verdaderamente. Esto me lleva a una pregunta que Jung solía hacer a sus pacientes. ¿Qué vida no estás viviendo? ¿Qué sueños abandonaste porque alguien dijo que eran impracticables? ¿Qué aspectos de tu personalidad escondes porque tienes miedo de no ser aceptado? ¿Qué conversaciones difíciles evitas? ¿Qué cambios postergas esperando el momento perfecto que nunca llega? Jung se dio cuenta de que existe una energía vital que fluye a través de nosotros cuando estamos alineados con nuestra naturaleza auténtica.
Lo llamaba libido psicológica. Cuando vivimos de forma auténtica, esta energía fluye libremente, dándonos motivación natural, creatividad, resistencia, alegría de vivir. Pero cuando estamos traicionando nuestra propia naturaleza, esta energía se bloquea o se vuelve contra nosotros a través de depresión, ansiedad, compulsiones, enfermedades psicosomáticas. Es interesante cómo Jung veía los síntomas psicológicos no como enfermedades a ser eliminadas, sino como mensajes del alma, tratando de guiarnos de vuelta hacia la autenticidad. La depresión, por ejemplo, muchas veces indica que estamos viviendo una vida que no es nuestra. La ansiedad frecuentemente apunta a conflictos entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Las adicciones pueden ser intentos equivocados de llenar el vacío dejado por partes reprimidas de nosotros mismos. Jung trabajaba con un enfoque terapéutico que llamaba amplificación. En lugar de solo analizar problemas, ayudaba a las personas a expandir su comprensión sobre quiénes realmente eran a través de mitología, arte, sueños, imaginación activa. Se dio cuenta de que a veces necesitamos imágenes poderosas y símbolos para acceder a verdades sobre nosotros mismos que el pensamiento racional solo no puede alcanzar. Por ejemplo, si alguien soñaba repetidamente con águilas, Jung no interpretaría esto literalmente. Exploraría con la persona lo que las águilas representan universalmente: visión amplia, libertad, conexión con alturas espirituales, independencia. Tal vez esa persona estuviera reprimiendo su necesidad de libertad o su capacidad de ver situaciones desde una perspectiva más elevada. Uno de los conceptos más poderosos que Jung desarrolló fue lo que llamaba self con S mayúscula. El self no es el ego, no es la personalidad consciente que piensas que eres. El self es tu totalidad potencial, incluyendo aspectos conscientes e inconscientes, desarrollados y aún por desarrollar. Jung veía el proceso de individuación como un viaje hacia realizar ese self más completo. La diferencia es revolucionaria. La mayoría de las personas vive tratando de perfeccionar o defender el ego, la personalidad pequeña y limitada que construyeron. Pero Jung descubrió que existe una inteligencia mayor dentro de cada persona, una sabiduría que sabe exactamente quién eres y cuál es tu potencial único. El problema es que raramente nos detenemos a escuchar esa voz más profunda, porque estamos muy ocupados atendiendo las demandas del mundo externo. Jung desarrolló técnicas específicas para acceder a esa sabiduría interior. Una de ellas era lo que llamaba imaginación activa. Entras en un estado meditativo y permites que imágenes, personajes o situaciones surjan espontáneamente en tu conciencia, sin tratar de controlarlas o juzgarlas. Entonces, dialogas con esas imágenes como si fueran entidades reales, haciendo preguntas, escuchando sus respuestas, aprendiendo de ellas. Puede parecer extraño, pero Jung descubrió que este proceso frecuentemente revelaba aspectos de la personalidad que la persona desconocía completamente. A veces surgían figuras sabias que daban consejos profundos. Otras veces aparecían personajes sombríos que representaban miedos o deseos reprimidos. Jung veía todo esto como partes de la psique tratando de comunicarse e integrarse. Déjame compartir algo personal que Jung escribió en su diario, que fue publicado póstumamente en el Libro Rojo. Decía: «Mi vida es una historia de la autorrealización del inconsciente. Todo lo que está en el inconsciente quiere salir a la luz, y la personalidad también quiere evolucionar más allá de sus condiciones originales y experimentar su totalidad». Esto me hace reflexionar sobre cuántas personas están desperdiciando su potencial porque tienen miedo de conocerse completamente.
Prefieren mantener una autoimagen limitada, pero segura, que arriesgarse a descubrir facetas de sí mismas que pueden ser incómodas o desafiantes. Pero Jung descubrió que este miedo se basa en una ilusión. Cuando realmente te conoces, incluyendo tus aspectos sombríos, te vuelves más fuerte, no más débil, porque dejas de gastar energía luchando contra partes de ti mismo y comienzas a usar toda esa energía de forma integrada y enfocada. Jung también hablaba sobre algo que llamaba Senex y Puer, el viejo sabio y el niño eterno. Se dio cuenta de que las personas equilibradas logran acceder tanto a la sabiduría que viene con la experiencia como a la curiosidad, espontaneidad y creatividad que caracterizan la energía joven. Muchas personas quedan atrapadas en un extremo u otro. Algunas se vuelven excesivamente serias y rígidas, perdiendo su capacidad de maravillarse y jugar. Otras se quedan eternamente inmaduras, evitando responsabilidades y compromisos profundos. La individuación, según Jung, involucra integrar estos opuestos, desarrollar la capacidad de ser responsable y comprometido cuando es necesario, pero también mantener viva tu capacidad de sorprenderte, de cuestionar, de experimentar. Se trata de convertirse en una persona completa, no solo una versión unidimensional, editada para agradar ciertas expectativas sociales. Jung tenía una visión muy específica sobre lo que llamaba segunda mitad de la vida. Observó que los desafíos y objetivos de la primera mitad de la vida son diferentes a los de la segunda mitad. En la primera mitad nos enfocamos en establecer nuestra identidad en el mundo externo: carrera, relaciones, estatus social, seguridad material. Pero Jung se dio cuenta de que si continuamos usando las mismas estrategias en la segunda mitad de la vida, inevitablemente enfrentamos crisis existenciales profundas. La segunda mitad de la vida, según Jung, se trata de integración, significado, legado, conexión con algo mayor que el ego individual. Se trata de preguntas como: ¿cuál es el sentido de todo lo que construí? ¿Qué sabiduría desarrollé que puedo compartir? ¿Cómo puedo contribuir a algo que perdurará más allá de mi propia existencia? Personas que resisten esta transición frecuentemente quedan atrapadas tratando de revivir glorias pasadas o persiguiendo objetivos que ya no tienen sentido para su fase actual de desarrollo. Pero aquí está algo fascinante que Jung descubrió. Personas que abrazan completamente el proceso de individuación en la segunda mitad de la vida frecuentemente experimentan un tipo de vitalidad y creatividad que supera incluso su energía juvenil. No se trata de negar el envejecimiento, sino de acceder a tipos de energía que solo están disponibles cuando realmente sabes quién eres y por qué estás aquí. Jung estudió mitologías de culturas alrededor del mundo y se dio cuenta de que todas contienen historias sobre héroes que pasan por jornadas de transformación. El patrón es siempre similar. El héroe es llamado a una aventura, resiste inicialmente, enfrenta desafíos que prueban su valor y sabiduría, pasa por una muerte simbólica de su antiguo yo y renace transformado con nuevos poderes y sabiduría. Jung se dio cuenta de que esto no es solo un patrón de historias. Es un mapa del proceso de individuación que todo ser humano puede seguir. La diferencia es que en la vida real no enfrentamos dragones literales o brujas malvadas. Enfrentamos nuestros propios miedos, limitaciones autoimpuestas, expectativas familiares tóxicas, presiones sociales que nos alejan de nuestra naturaleza auténtica. El tesoro que encontramos al final del viaje no es oro físico. Es el descubrimiento de quiénes realmente somos y el valor de vivir esa verdad en el mundo.
En su correspondencia con otros psicólogos, Jung frecuentemente mencionaba que veía su trabajo no solo como terapia, sino como una forma de educación espiritual. No en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido de reconectar a las personas con la dimensión sagrada de la propia existencia. Creía que cuando realmente te conviertes en quien eres, automáticamente te conectas con algo mayor, con patrones universales de significado y propósito. Jung observó que las personas auténticamente individualizadas tienden a desarrollar lo que llamaba función religiosa natural, no necesariamente ligada a religiones organizadas, sino una percepción directa de que existe algo sagrado en la existencia, de que tu vida individual forma parte de un tejido mayor de significado. Esta percepción no viene de creencias impuestas externamente, sino de una experiencia directa que emerge cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza. Esto me recuerda una de las últimas entrevistas que Jung dio poco antes de morir. Cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: "No creo, sé". Cuando lo presionaron para explicar, dijo que a través de décadas de trabajo consigo mismo y con otras personas, había llegado a una certeza experiencial de que existe una inteligencia organizadora en el universo y que cuando nos alineamos con nuestra naturaleza más auténtica, nos conectamos directamente con esa inteligencia. Jung también tenía perspectivas profundas sobre la creatividad. Percibía que la verdadera creatividad no viene de tratar de ser original o diferente. Viene de ser tan auténticamente tú mismo que tu expresión natural se vuelve única simplemente porque tú eres único. Artistas, escritores, inventores, líderes que dejaron marcas duraderas en la historia, generalmente no estaban tratando de impresionar a nadie. Estaban simplemente expresando su naturaleza más verdadera a través de su trabajo. Esto explica por qué tantas personas que siguen fórmulas de éxito o tratan de imitar a otros nunca logran resultados realmente significativos. Están trabajando contra su propia naturaleza, tratando de forzar resultados a través de métodos que pueden funcionar para otros, pero no son auténticos para ellas. Jung diría que es como tratar de hacer crecer una rosa siguiendo instrucciones para cultivar robles. Por más que te esfuerces, nunca funcionará completamente porque estás luchando contra tu naturaleza esencial. Una de las historias más impactantes que Jung contaba era sobre un paciente que vino a él completamente desesperado. El hombre tenía todo lo que la sociedad consideraba marcadores de éxito: riqueza, estatus, familia, reconocimiento profesional. Pero se sentía completamente vacío por dentro, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Durante meses de análisis, descubrieron que había reprimido completamente su sensibilidad artística y su necesidad de conexión con la naturaleza, porque pensaba que era incompatible con su carrera empresarial. El punto de inflexión llegó cuando finalmente tuvo el valor de dedicar algunas horas por semana a pintar, incluso sabiendo que sus cuadros eran técnicamente imperfectos. También comenzó a hacer caminatas solo en la naturaleza, sin celular, sin agenda, simplemente siendo. Estos cambios aparentemente pequeños transformaron completamente su experiencia de vida. No abandonó su carrera, pero comenzó a conducirla de una forma más alineada con sus valores auténticos. Sus relaciones se profundizaron porque dejó de representar un papel y comenzó a mostrarse genuinamente. Historias como esta me hacen cuestionar: ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas que parecen perfectas desde afuera, pero nos dejan vacíos por dentro? ¿Cuántos estamos tan enfocados en impresionar a otros que olvidamos completamente impresionarnos a nosotros mismos? Jung diría que cuando vives auténticamente,
No necesitas esforzarte para impresionar a nadie. Tu propia presencia se vuelve magnética porque es real, es genuina. En este video, nuestro objetivo no es afirmar que esta visión sea la única correcta. Queremos apenas presentar la tesis de Carl Jung como una provocación intelectual e instrumento de pensamiento crítico, de forma impactante, pero respetuosa, sin inducir a nadie a la incredulidad o a la aceptación ciega. La intención es abrir espacio para el pensamiento crítico, incentivar la reflexión y permitir que cada uno decida por sí mismo en qué creer. No presentamos una verdad absoluta, sino una propuesta psicológica y filosófica que vale la pena conocer y cuestionar. Esta es la visión de Carl Jung sobre el propósito de la vida, convertirse en quien verdaderamente eres. Una propuesta audaz, profunda, que rompe con explicaciones superficiales sobre felicidad y éxito. Pero aquí en el canal, nuestro objetivo no es imponer verdades, es provocar reflexión y traer información que puede transformar tu perspectiva sobre tu propia existencia. Y ahora quiero saber, ¿cuál es el aspecto más auténtico de ti mismo que has escondido del mundo? ¿Qué cambio necesitas hacer para comenzar a vivir más alineado con quien realmente eres? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Comenta aquí abajo y comparte este video si te ayudó de alguna manera. Si este contenido resonó contigo, dale like y suscríbete al canal para continuar en esta jornada de descubrimientos sobre los grandes pensadores que pueden transformar nuestra comprensión sobre la vida.